Para quienes ya nos siguen y ya nos conocen, y ya lo he repetido hasta el hartazgo, soy terapeuta de parejas. Y algo me está sucediendo últimamente es que empieza la terapia de pareja, trabajamos lo que tengamos que trabajar, se resuelve lo que se tenga que resolver, pero ellos quedan conmigo después, empiezan un proceso terapéutico conmigo. En la mayoría de los casos, si tengo que hacer una estadística así muy liviana, la mayoría de los varones tienen poquísimo camino terapéutico recorrido en comparación de las mujeres. Esto de verlos en pareja y ver a las mujeres y también ver a varones me permite ver constantemente tipo laboratorio, comparar y entender las diferencias. Hay mucho que se puede observar, hay mucho que uno puede aprender cuando trabaja con varones, personas que tienen poco recorrido terapéutico en un mundo donde la salud mental está en boca de todo el mundo, donde el mundo emocional está ahí pidiendo pasar. Nosotros los varones tenemos todavía mucho recorrido que transitar por ese mundo. Así que decidí hacer este episodio. Acá vamos. Soy Nacho Di Rosa, psicólogo y sexólogo. Junto a Luchi Rodríguez de la Torre creamos Espacio Vincular y este es nuestro podcast. Creo que hablar y comparar entre varones y mujeres es algo histórico, algo que siempre estuvo y no creo que sea algo novedoso. Pero bueno, hoy sí estando en boca de todo el mundo, hay cuestiones que hacen que la diferencia entre varones y mujeres esté en discusiones, en opiniones constantemente. Se sigue poniendo a la mujer en un lugar más sensible, que son más vulnerables. El otro día le escuchaba en algún lado que decía que eran más fáciles de quebrar ante situaciones de estrés. Nosotros los varones, en contraposición, somos más fuertes, más estables, menos vulnerables y que en ciertas situaciones de poder podemos bancar más. Creo que era una cuestión de política lo que veía. Y la verdad es que no estoy de acuerdo en lo más mínimo con eso, porque primero que cuando vemos la parte más sensible o que se quiebra, creo que lo que estamos mirando es el llanto, esa parte que se ve, que el llanto no es una emoción, el llanto es como se puede llegar a manifestar muchas emociones, no solamente una. Entendemos eso como quiebre, pero la verdad que de mínima es cuestionable. Y no es que nosotros los varones somos más difíciles de quebrar, por lo menos es lo que se ve, porque a nosotros, como a ella se les ve un poco el llanto, a nosotros se nos ve un poco más la ira, a nosotros se nos ve un poco más esa parte expansiva de gritar, de golpear, de que se nos escuche el ruido. Se nos ve en un mal humor, se nos ve en una mala gestión de esas emociones en el día a día, se nos ve en una cuestión más pesada, un poco más cargada. Lo que se nos ve a nosotros, si lo comparamos con el llanto, no sé cuál está más presente, cuál es más intenso. Porque allá se ve en forma de llanto, tiene menos peso o es más menos fuerte porque se ve en forma de enojo, no sé, de mínima es cuestionable. Pero si comparamos esas dos puntas, si separamos lo que es emoción de conducta en este caso, pues yo puedo estar triste y no llorar, o puedo estar triste y sí llorar, o puedo estar enojado y no gritar, y puedo estar enojado y sí gritar, que grite o no grite, eso es lo que se ve, esa es la conducta, no es tanto la emoción. Pero lo que una mujer se ve como llanto, a nosotros se nos ve un poco como golpe. Entonces, si vamos a comparar, no sé cuál, un reflejo de más vulnerabilidad o menos vulnerabilidad. Si en alguno de los casos se ve algo estable, algo que una gestión distinta de todo ese mundo, bueno, ahí podemos comparar. Pero si al llanto que lo asociamos como quiebre se lo pone como comparación o como contracara de un grito o un golpe o lo que sea que se ve expansivo, estamos hablando de lo mismo. En distintas puntas, pero estamos hablando de lo mismo. En cambio, si lo comparamos con algo más estable, algo más que no haga, que no expanda hacia ese lugar, bueno, ahí sí podemos decir esto es más vulnerable, esto es menos vulnerable. Pero si aparece de alguna manera en una forma de llanto, en una forma de grito, creo que estamos hablando un poco de lo mismo. Entonces no somos tan distintos en términos de vulnerabilidad. La forma es lo que cambia un poco. Nosotros los varones estamos más cargados. Para que aparezca esa ira, para que aparezca eso expansivo, para que aparezca un grito, un golpe, tenemos que verlo como una descarga de otra cosa. ¿De qué? ¿Cuál es esa carga? Ahí donde estamos nosotros, ya estamos un poco entrampados. Por eso cuando aparece, solamente aparece de esta forma expansiva, como digo, que es la ira, o como lo queramos llamar, de esa forma en la que se nos ve enojados o malhumorados, y es un punto de descarga. El tema es que si apuntamos a la carga, capaz entendemos un poco más este mundo, porque hay algo de nuestro mundo de los varones que no es voluntario. Tengo un episodio entero hablando de esto en la primera temporada, que es Él no habla, él no se comunica, explicando un poco más ese recorrido, esa posible hipótesis de por qué los varones no tenemos tanto el mundo emocional incorporado como las mujeres. A mí lo que me pasa en el consultorio es que lo veo constantemente, es que no es voluntario. Hay una idea de que nosotros los varones sí sabemos lo que nos pasa o sí entendemos lo que nos pasa, y la verdad es que se ve mucho en la práctica que no. Es algo que no conocemos, es algo que no entendemos, es información de la cual
no tenemos ese conocimiento, primero porque no tiene un valor, no sé, o no nos importará tanto, o no vemos las consecuencias, o no vemos el impacto que pueda tener, pero no nos importa tanto desconstruirlo, y esta es la idea un poco de este episodio, de apuntar un poco ahí, de que no es voluntario realmente, que nosotros no sepamos qué responder, cómo hablar, qué preguntar, es algo que no sabemos bien cómo hablar, es un idioma totalmente distinto del mundo emocional. Por eso está bueno entenderlo desde ahí, creo yo, porque es un poco más fácil, un poco más cercano, porque no sé, si nos seguimos parando en esa postura de que nosotros los varones elegimos no decir nada o no entender lo que nos pasa, creo que nos queda muy chico el análisis y se va puesto toda la historia referida a este tema, que es un lugar que recién ahora se le está dando un espacio y se está cuestionando el mundo emocional en los varones. Lo que me importa acá decirles es que lo emocional está nosotros los varones. Esa idea de que somos racionales y que no somos emocionales es un mito, es una mentira. Si no, no se vería en forma de enojo. Es como les digo, porque más allá de cómo se vea, porque tiene que ver con la conducta, como les dije, hay algo que sí se registra, hay algo que sí se está sintiendo. Lo que pasa es que no le podemos poner nombre, no lo podemos entender, no sabemos bien de qué va. Eso es el trabajo de la inteligencia emocional. Porque eso es lo que le da el espacio a toda esta maraña de cosas que nos pasan y no entendemos bien qué es. Pero esto va a cambiar si lo cuestionamos, si entendemos como esto de que los varones no hablemos, de que los varones seamos más, como se nos dice, más simples, de que los varones seamos menos sensibles que las mujeres. Si no lo vemos como un problema, estamos, creo yo, en problemas, porque realmente es un problema, y es un problema en muchos ámbitos de la vida, que ahora les voy a contar a algunos para ver si activamos un poco la motivación de que esto se pueda de mínima cuestionar. Porque ese cuestionamiento lo que nos lleva a esa descarga. Porque como les digo, si estamos cargados constantemente y no sabemos bien qué es lo que nos pasa, vamos a terminar explotando por algún lado. Y eso es un día a día que hace que se acumule, no es que es un punto. Pues solemos observar, y me lo traen mucho al consultorio, la situación de crisis, la situación que hace que explote. Pero tiene que ver con una carga diaria. Y eso tiene que ver con la calidad de vida. Que yo tenga mal humor todo el tiempo, que llegue a mi casa y siempre sea un problema, de que nunca no tenga ganas de estar en mi casa, de que mi vida se sienta aburrida, de que me sienta enojado todo el tiempo, de que cualquier cosa me haga explotar, tiene que ver con la calidad de vida. Por eso creo que vale la pena el cuestionamiento, porque tiene que ver con uno. Más allá de lo vincular, que también voy a hablar en un ratito, pero tiene que ver con uno. Con la propia calidad de vida. Hay algo más liviano, algo más que si apuntamos a esa descarga, hay algo que cambia y ese es el resultado que uno encuentra en el consultorio cuando trabajo con varones, que hay algo que se empieza a sentir como un poco más de aire en el día a día. Por eso, toda esta ideología que tenemos respecto al mundo emocional de varones y mujeres requiere una profundización y un cuestionamiento de mínima. Porque nos paramos en este lugar de, bueno, los varones al no estar con el mundo emocional tan presentes somos más racionales y eso está bien, y la verdad es que tiene un montón de consecuencias. De mínima es esta que le repetí 1000 veces, que es de estar muy cargados. Hay algo que parece que esto lo digo de la liviandad. Hay algo que todo el tiempo me lo devuelven los pacientes que tengo, que sienten un poco más liviano cuando empieza a incorporar todo este mundo emocional, que tampoco tenemos idea cómo, que también les voy a decir ahora en un ratito cómo. Pero esto de los livianos es individual, es para uno mismo. ¿Por qué? Porque pensamos mejor si estamos descargados. Esa carga que puede ser estrés, pongamos el nombre que queramos, estamos enojados y demás, hay una respuesta biológica en nuestro cerebro de que no pensamos de la misma manera cuando estamos descargados. Entonces hay algo en la toma de decisiones, hay algo cuando tengamos que resolver temas a lo que sea que nos dediquemos, que son dos estadios totalmente distintos si estamos cargados o descargados, para ponerle este nombre. Es que encontré, para no decir tanto el mundo emocional, porque dentro del mundo emocional es tan grande y tan complejo que queda mejor en esto que se siente, porque encima los que sean varones que me estén escuchando, esa carga la sentimos. Ese cansancio lo sentimos, ese mal humor lo sentimos. Entonces, si lo encontramos esta idea de que resolvemos mejor, de que pensamos mejor, de que entendemos mejor que cuando estamos cargados, cuando estamos livianos hay algo que se ve mucho más claro, que nos permite tomar decisiones mucho más inteligentes. De hecho, en este punto es donde a mí me parece la injusticia más grande. Las mujeres resuelven mejor. Esta idea de que las mujeres son multitasking, que se lo nombra sin tanta carga de valor, porque si las mujeres pueden resolver todo, muchas cosas a la vez, no tiene como un valor, y tiene mucho valor. Y tiene que ver con esto, de una gestión emocional, hablo muy en términos generales acá, ¿no? De un nivel emocional, una gestión emocional, un contacto con lo emocional un poco más cercano, un poco más real que los varones, hace que resuelvan mucho mejor. Que tengan la capacidad de ver 1000 cosas a la vez y resolverlas bien, habla de algo superior, o por lo menos, no sé, algo más evolucionado, algo más efectivo para el día a día, más allá de todas las otras cosas que pueda llegar a pasar. Una vez más, hablo muy en términos generales. Esto que le digo de la inteligencia emocional tiene mucho más que ver, que esto nos sirve mucho a los varones, porque también
si ponemos el foco ahí, creo que va a ser mucho más claro el camino, que tiene mucho más que ver con la inteligencia que con lo emocional. Porque la inteligencia emocional la tenemos muy atado a lo emocional y creemos que es algo más de la gestión y esto que pareciera que nada nos afecta a lo que se atribuye a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con esto, con entender que si estoy frustrado me pasa tal cosa, y si estoy triste me pasa tal otra, y si estoy celoso me pasa tal otra, y si tengo mucho miedo me pasa otra cosa. Todo eso que nosotros lo veamos como enojo, que se manifieste de esa forma, es algo muy chiquito, es algo muy trabado, es algo muy corto para lo que puede llegar a pasar, porque no es lo mismo que si yo estoy triste a que esté enojado, de los dos orígenes de esa emoción, de esas dos emociones totalmente distintas, se manifiesta igual. Con un enojo, de mínima es cuestionable. Por eso si le metemos un poco de inteligencia y entendemos esto de que, por ejemplo, un ejemplo de inteligencia emocional es esto, entender que nuestra cabeza, nuestra parte biológica, no funciona de la misma manera cuando estamos enojados que cuando no, al momento de tomar decisiones, ya de mínima es un dato que nos sirve para que el momento que estemos enojados, por lo menos entendamos que vamos a pensar distinto a que si no lo estamos. Tiene mucho impacto en la vida vincular, que también sé que es el eje central de nuestras vidas. En términos de pareja, que es donde más trabajo, lo que permite incorporar esto, entender el mundo emocional desde un lugar complejo, descomprimimos la diaria, esa diaria que se siente muy pesada, sobre todo para aquellos que conviven, y hablar que tienes hijos. Si uno empieza a ver qué disfrute queda en la pareja, poco se ve, poco se entiende, y encima el poco contacto que tenemos es para tensión o conflicto, porque discutimos bastante. Hay algo de la inteligencia emocional, hay algo del mundo emocional que hace que esa diaria sea un poco más liviana. Le digo por lo menos lo que me devuelven, o por lo menos lo que suele pasar en el consultorio. Hay una tranquilidad en el día a día que aparece, hay algo que se desenchufa, hay algo de disfrute que empieza a aparecer, o por lo menos ausencia de todo ese ruido mental si uno incorpora este mundo emocional. Y creo que se nos nota en el no mal humor, en que reaccionamos menos, en que explotamos menos. Creo que es una de las cosas que más se siente cuando estamos en pareja. Para quienes son padres y padres jóvenes, un tema súper frecuente derivan siempre en la cuestión emocional. Hay un tema que quienes son padres entienden lo que es la carga mental, y si no entienden lo que es la carga mental, en ellas las mujeres suele recaer muchísimo más la carga del día a día, de los quehaceres de la casa y la crianza, mucho más que en varones. Eso es muy fácil de comprobar. Ellas tienen hasta en su cabeza el DNI de los hijos y muchas veces ellos no, los turnos a los médicos, quién hace el almuerzo para el otro día, quién arma las mochilas, suele recaer mucho sobre ella. Hay una cuestión más cultural, lo que la maternidad, que es un hilo que podemos estar años hablando, pero un lugar que para los padres no se les exige tanto, entonces hace que sobre ella se recargue mucho y empieza la pareja a aparecer muchas tensiones. ¿Dónde lo ven los varones principalmente? En la falta de sexo. Y es una cuestión muy entendible. Si una persona como ellas, madres, están muy sobrecargadas, hay un nivel de estrés alto, el espacio para conectar sexualmente se reduce. Sobre todo tenemos hacia el lado hay una persona que no conecta con este mundo emocional, no entiende bien lo que pasa y exige esta parte sexual sin tener en cuenta lo que implica el estrés de la crianza y los quehaceres del hogar. Entonces eso es un hilo del cual tiramos, entonces hay un lugar que se puede conectar desde ahí porque hay algo de esa carga mental que se une con lo emocional, porque si ella por lo menos puede manifestar, o por lo menos él puede visualizar ese estrés o esa carga que tiene, hay un lugar que puede extraer de fondo, y si una persona se desestresa, aparece un poco más los espacios para el encuentro. Pero bueno, hay una cuestión también que tiene que ver con lo emocional de base, que tiene que ver con el rol de padre y lo que importa ser padre y cuán cerca a nuestros hijos tenemos que ser, que de eso deriva en esa carga mental, porque sin duda vamos a tener que acercarnos mucho más con todo lo que eso implica, que las mujeres lo tienen mucho más camino recorrido, mucho más entrenamiento en esto, por eso creo que culturalmente se le atribuye al madre que se le atribuye, pero bueno, es un espacio a conquistar por los padres, porque creo que quienes son padres tienen las ganas, y lo voy a generalizar mucho, de ser mejores padres. Bueno, entendiendo el mundo emocional, viendo el estrés de ellas, viendo la carga que pueden llegar a tener, acá hay una tarea para los varones, que es quien entienda el mundo de la carga mental, que pueden buscarlo por muchos lugares para ver ejemplos concretos, para no irme sobre ese tema. Es un punto a tener en cuenta, porque en eso suele pasar que cuando apuntamos ahí se libera y la atracción puede llegar a aparecer. Hay un escenario un poco más, un terreno un poco más fértil para trabajar la sexualidad, que en eso de que está todo sobrecargado sobre eso. Y sobre todo para los padres creo que un buen tema, un buen incentivo incorporar el mundo emocional, porque cambia la historia de los malos padres. Todos queremos padres cercanos, todos queremos padres afectivos, y no tienen que ver con lo cariñoso, sino que tener padres que estén cerca emocionalmente, que yo sepa que tengo a alguien que está ahí para cuando necesite, y son muchas las generaciones que eso no lo tienen, y tiene que ver con qué lugar ocupa el mundo emocional, que lo podemos ver en generaciones anteriores, existía,
y ahora está en boca y por lo menos está en la mesa el mundo emocional, que hace que padres se acerquen a sus hijos y reviertamos un poco esta historia de padres lejanos y más fríos. Y algo en términos de amistad que es muy diferente entre varones y mujeres, que también tiene que ver con el mundo emocional. La conversación entre nosotros, entre varones, pocas veces escala lo emocional, siempre se mantiene en un plano, siempre o casi siempre, se mantiene en un plano más superficial. Siempre hay un ejemplo que creo que hasta hay memes de esto, de que él vuelve a la casa de una juntada con alguien y le cuenta que alguien se separó y ella empieza a preguntar, ¿y qué pasó? No sé. ¿Y qué te contó? No, nada. ¿Y ella cómo está? No sé, no pregunté. Bueno, esa diferencia, porque es un amigo contando que se separó y hay algo de lo emocional que también incide en la amistad, que es la forma de preguntar o los temas sobre los cuales. Porque capaz hay una persona que se separó, está más triste, tiene miedo, algo sucede ahí. Entonces, a saber hablar en ese idioma del mundo emocional es algo que permite también a la amistad acercarse. Algo también pasa entre amigos que dicen, bueno, cuando se separa de alguien también, ella se hizo el duelo en la relación y también he visto información sobre esto, como que se cuestiona un poco eso, como bueno, pero ella hizo el duelo en la relación y nunca avisó nada. El mundo emocional lo que permite es capaz de detectar, porque probablemente, no voy a reducir el mundo tan chico, pero probablemente haya habido señales, muchas señales. Saber leerlas tiene que ver con el mundo emocional. Eso se ve en una cara, eso se ve en un silencio, eso se ve en un llanto. Pero saber mirarlo, que esto que como digo no es voluntario, es algo que tenemos que incorporar tipo idioma, hace que capaz eso que nos sorprende un día, que de repente nos dejaron, permite abrir conversaciones a tiempo y capaz eso no sucede. Yo creo que la amistad es un trabajo que hacemos en el consultorio específicamente, de varones adultos, en trabajar la amistad, de cómo hablar de mínima, hace que esa carga sienta un poco más liviana. Siempre es un poco más liviana con amigos, que a mi criterio es mi vínculo favorito, lejos por sobre cualquier otro. Creo que uno de los vínculos más potentes, y compartir cualquier tipo de carga que todas las tenemos es mucho más, se siente mucho más liviano cuando lo hacemos con amigos. Y también creo que incorporar el mundo emocional para varones es una urgencia. El nivel de suicidios de varones es altísimo, las tasas son altísimas y tiene que ver mucho con el mundo emocional. El suicidio en general es un mundo emocional muy intenso, muy presente, con pocas herramientas y poca gestión. Y cuando queremos decirlo, que ni siquiera podemos decirlo, pues somos varones, nos cuesta mucho ponerlo en palabras, pero en caso que podamos, hay algo ahí que funciona hoy en la sociedad, de que en esta cultura del estar todo bien, se silencia un poco esas partes. Yo vengo a contar que estoy mal, te van a decir, bueno, pero fíjate tu vida, y te hacen valorarla. Y bueno, hay otro tema que me llevaría a otro episodio completo, que es la validación emocional. Pero los suicidios son urgentes en varones y tiene que ver directamente con el mundo emocional. Entonces, darle un espacio a esto es clave y es urgente, y es una urgencia social a partir individual. Y también el tema de los femicidios. El tema de los femicidios, que mueren en Argentina, cada 30, y en Latinoamérica se repiten más o menos los números, incluso hay peores, que cada 30 horas, 28 horas, 27 horas se muere una mujer. Eso es una urgencia y tiene que ver también con el mundo emocional. Que una persona vaya y decida y pueda, que puede matar a alguien, y sobre todo una persona que es su pareja o expareja, estamos hablando de algo extremadamente complejo, y si uno tira ese hilo, tiene que ver con un tema emocional y de lo más profundo. Por eso esto es una urgencia, porque si una persona siente que tiene que hacer eso, hay algo de ese sentir que de mínima está muy cargado, muy complejo y tiene una urgencia que requiere ser vista. Porque que nosotros los varones tengamos esta ira o este enojo como base, que tengo, como les digo, un episodio hablando completo de esto en la primera temporada, hace que tengamos esas conductas más al alcance. Después va a depender de cada varón a dónde escala esa conducta. Si yo le pego a la mesa, o tiro un golpe, o empujo a una persona, o mato a una persona. El origen es el mismo. Hasta dónde escala depende de muchísimas variables. Pero que es una urgencia, es una urgencia. Incorporar el mundo emocional permite desde el origen descargar esto de alguna manera y que no llegue a la urgencia que tenemos. ¿Y cómo se hace? Primero entender que es un idioma. Es decir, no tenemos idea. Yo tengo que aprender a hablar un idioma, tengo que arrancar de cero. Bueno, hay muchos varones que esto es arrancar de cero, y esto es con paciencia, esto es ver algo que no vemos, entender algo que no entendemos. Es un punto ciego para nosotros. Si lo entendemos de ese lugar, va a ser un poco más fácil el camino, porque si nos declaramos ignorantes en ese tema, creo que va a ser un poco más fácil ese tema, porque si nos paramos a otro lado, que creemos que lo entendemos, capaz el camino es un poco más largo. Después depende de cada uno detectar la carga, que esa es una vida individual, si es que algo del trabajo, es algo de lo vincular, de la familia, de la pareja, del trabajo, del día a día, tiene que ver con la plata, con lo que sea.
es algo que nos puede estar cargando. El tema de la plata hoy es un tema central para todo el mundo en general, pero para los varones en particular, en que tenemos ese objetivo y atamos algo del disfrute, de la felicidad, de los objetivos en la plata, en esa tranquilidad. Y de mínima que en el mundo actual que vivimos, sobre todo que es un mundo más financiero, la inestabilidad en lo financiero es la variable, es la constante más que la variable. Y si entendemos que es algo que es volátil y cambiante, hay algo de si atamos todo nuestro sistema ahí, nuestros objetivos y demás, sabemos que de mínima nuestra psiquis va a ser inestable. Por eso, tener herramientas emocionales nos permite también tomar decisiones, porque es un mundo, para quienes se dediquen o les guste o quieren esto, tomar decisiones, como les decía hace un rato, bajo ciertos estados emocionales no es lo mismo uno que otro, un estado que otro. Entonces, a una dinámica o un objetivo volátil que es la parte del dinero, entendemos que nuestra psiquis va a ser cambiante. Bueno, las herramientas de la inteligencia emocional nos permite ordenar todo ese mundo que es bastante caótico. El tema es esto, que es una psiquis absolutamente inestable, o sea, viene mucha información y tenemos un envase cerrado por donde se lo mire. Cerrado por donde se lo mire, porque realmente no tenemos puntos de descarga. Y este es el tema. O sea, entender que es un idioma, detectar cuál es la carga para cada uno, y eso es terapia, no es otra cosa que terapia, o por lo menos profundizar desde ahí. Y después descargar, que también tiene que ver con la terapia, también tiene que ver con el hablar principalmente, que es la herramienta que nosotros los hombres no hablamos, y podemos incorporar de alguna manera, pero no es hablar por hablar, es hablar desde lo emocional, que no es lo mismo que hablar por hablar, es cómo me siento. Y hablar cómo me siento no es sentarme a llorar con un amigo, es decirme, amigo, tengo mucho miedo, amigo, estoy muerto de la frustración, porque esto no me está saliendo, estoy muy enojado con mi pareja, porque lo que sea. Entonces, hablar desde ese lugar es hablar de lo emocional, no hace falta ser como mal llamados sensibles, como creemos que es hablar de estas cosas, sino que es hablar de lo que sentimos y lo que nos pasa, pues también es un punto de descarga. Entonces, si entendemos que es un idioma distinto, dimensionamos el esfuerzo, detectamos nuestras cargas, por decir de una manera, incorporamos herramientas de descarga, hay algo que se puede cambiar de toda esta historia. Yo le repito una frase que a mí me parece muy rara y muy loca, porque me pasa muy seguido y parece que cuando lo digo parece que estoy vendiendo un producto, pero es increíble cómo la mayoría de los varones que se quedan conmigo y trabajamos mucho te dicen, y al final se sentí un poco todo más liviano. No era tan pesado como yo creía cuando incorpora todas estas herramientas. Así que créanme que vale muchísimo la pena. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. Soy Nacho y Rosa, psicólogo y sexólogo. Junto con Luchi Rodríguez de la Torre creamos Espacio Vincular. Un espacio donde trabajamos de la psicología sistémica porque estamos convencidos de que la calidad de la vida está directamente relacionada con la calidad de nuestros vínculos. Y si te gusta lo que hacemos, podés encontrarnos en Instagram, TikTok y en nuestra web como Espacio Vincular. Nos vemos en el próximo episodio.